Muy buenos días. Vamos a dar unos minutos para dar oportunidad a que accedan más espectadores y arrancamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y su participación. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que es un tema muy interesante y para esto tenemos a nuestro socio de negocio, Rogelio Nava. Rogelio es licenciado en Contaduría por la UNAM, auditor de sistemas de información, certificado por la ISACA, cuenta con un diplomado en seguridad de la información y un diplomado en sistemas de información en un entorno web por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, con experiencia relevante en la operación, gestión y auditoría de sistemas de centros de cómputo, de misión crítica e infraestructura de cómputo y desarrollo de sistemas. Cuenta con experiencia también relevante en la realización de auditorías de tecnologías y seguridad de la información basadas en riesgos en los 10 bancos más grandes del sistema financiero mexicano, la Bolsa Mexicana de Valores, MexDer, Indeval y en diversas entidades de ahorro y crédito popular. Él está especializado en prácticas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento para tecnologías y seguridad de la información y operaciones. Rogelio, muchas gracias por acompañarnos. El tema de FinTech es un tema súper relevante hoy en día y más con el deadline que hay del 25 de septiembre.
sobre el cual nos vas a platicar un poco. A todos nuestros participantes, por favor, cualquier duda o pregunta que quieran hacer, por favor, váyanla escribiendo en el chat y con mucho gusto las iremos respondiendo. Gracias a todos. Rogelio, muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Sin duda, como comentas, es un tema tendencia, es un tema que hoy a la industria financiera en particular ocupa por diversas razones que ahorita vamos a comentar. A mí me gustaría, por parte de los espectadores, si me pudiera compartir la ciudad desde la que se conectan y la industria en la que están. Me gustaría también poder enfocar esta presentación hacia algo que sin duda resulte de su interés. Vamos a comenzar por platicar un poco el sector de FinTech. ¿Qué es el sector FinTech? ¿Cómo se ve en el mundo? ¿Qué dolores resuelve? ¿Qué oportunidades de mercado encuentran? Vamos a ver también qué es lo que está pasando en México, qué es lo que está sucediendo aquí y que implica y que tiene implicaciones desde el punto de vista de cumplimiento. Entonces, vamos a ver todo lo que hay que hacer también para garantizar ese cumplimiento y los deadlines que existen actualmente, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Bienvenido. Nos visita de Culiacán y estás en retail. Muchas gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Quisiera comenzar por definir el término FinTech. De acuerdo con la Asociación FinTech de México, FinTech es una industria que es muy reciente. Básicamente son empresas, los participantes son empresas de tecnología que se enfocan en brindar servicios financieros de una manera completamente diferente a la tradicional, de forma eficiente, ágil, cómoda y sobre todo quitando mucho la fricción de los procesos típicos de la banca y de los servicios financieros. FinTech es el acrónimo de Finance and Technology en inglés y en México pues no es muy diferente, finanzas y tecnología, y esto hace el acrónimo, ¿no? Estas empresas ofrecen diversos tipos financieros, han encontrado una oportunidad de mercado muy interesante, un mercado no atendido, y con la tecnología disponible en la actualidad, esto les brinda muchísimas posibilidades. Operan en mercados muy diversos y muchos prestan sus servicios directamente a usuarios del sistema financiero. Y otros brindan soluciones a empresas. Aquí nuevamente el énfasis está en las oportunidades de mercado que estas empresas han encontrado. ¿Por qué creemos que importa? En realidad en el mundo en general, los servicios financieros están claramente integrados a la tecnología. Hoy en día las mismas instituciones financieras, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, organismos auxiliares del crédito, están completamente apalancados de la tecnología. Sin embargo, pues ellos han buscado más orientarse a proteger sus procesos como están hoy en día, pero ya con tecnología. Y las fintechs, pues bueno, están marcando la tendencia en los mercados. ¿Qué nos permite o qué habilita la tecnología? Pues esencialmente una escalada rápida. Permítanme hacer la analogía. Es una analogía un poco burda, pero creo que es muy válida. Es de la misma suerte que corre un meme en Internet, ocurre con los negocios. Un negocio que funciona, que resuelve un dolor muy claro del mercado, escala muy rápido, porque estas empresas de tecnología no tienen que recurrir, o más bien de fondo no recurren a las estructuras típicas de un banco, por ejemplo, de tener sucursales, infraestructura, gente, procesos, en fin, todo lo que requeriría de una forma tradicional. Por eso, estos negocios se están escalando rápidamente. Estas tecnologías resuelven grandes problemas como la inclusión financiera, el fraude, el robo de identidad, la fricción, entre muchos otros grandes problemas que actualmente enfrentan las instituciones financieras. Las fintechs son consistentemente los primeros en entregar este tipo de servicios. En inglés se define como el time to market. El tiempo de entrega de sus productos al mercado es súper ágil y se apoyan en todas las plataformas tecnológicas que día con día están saliendo al mercado. Y esto representa, pues en la gran mayoría, el acceso diario a los servicios financieros por parte de estas empresas.
En otros países, como en China, aplicaciones como Alipay, WeChat, fueron los primeros en comercializar servicios financieros y hoy en día son los dominantes en el mercado. En Estados Unidos tenemos ejemplos ya bastante conocidos como PayPal, Venmo, Square, que son aplicaciones que surgieron hace tiempo y que hoy, perdón, me adelanté un poco, y que hoy son no reemplazadas, sino tienen competidores nuevos como Zelle. Entonces, lo que hoy pareciera una tendencia, en realidad es más bien ya una ola muy importante de empresas de tecnología en estos servicios. Los primeros en lanzar incorporaciones digitales fueron algo que se denomina como los bancos neo o retadores, que son bancos nuevos de nicho que se han apalancado y tomado estos modelos de operación de las fintechs. Y el resultado es que pues, estos jugadores han tenido escalas tremendas, han terminado con la hegemonía de algunos bancos y esto también al mismo tiempo ha obligado a los bancos a moverse hacia sus métodos tradicionales, a imitar las experiencias que están proponiendo estas empresas de tecnología. Cada fintech en el mundo tiene una misión muy básica, pero es la misma, ¿no? Obviamente no están creadas como para matar a los bancos, a los agentes, a los corredores y aseguradoras del mundo, sino más bien para matar la fricción asociada a los servicios tradicionales. Y lo hacen de manera, digamos, voluntaria, es deliberada, y eso está en el centro de su misión, en su core business. Para los bancos, el reto es un poco diferente porque ellos tienen que luchar constantemente contra las limitaciones de sus propios sistemas de legado. Todo lo que tienen y han tenido para soportar la operación les genera hoy en día una, yo diría, incapacidad o falta de agilidad para salir al mercado con innovación. Por otra parte, la apatía y la resistencia basadas en el cumplimiento, porque pues es una industria altamente regulada y no es fácil dar cumplimiento ya que requiere de inversiones, mucho diseño de infraestructura, no afectar el negocio en marcha. Por otro lado, en ocasiones, pues carecen de apoyo por parte del consejo, de la alta dirección dentro de la misma organización. Prefieren conservar su modelo de negocio actual como está, porque pues, uno de sus principales miedos es la canibalización de sus canales tradicionales, como mencionaba hace rato, las sucursales, los cajeros automáticos, los sitios web, los kioscos, que son de alguna forma sus medios tradicionales de entrega de servicios. Entonces, dado que funcionan y son rentables, prefieren mejor no comprometerlos. Como decía, lo que están buscando es cuidar el negocio en marcha, porque es literalmente lo que trae agua al molino, pero al mismo tiempo, pues eso no les permite innovar, ¿no? En modelos de negocio que realmente transformen su situación actual, su status quo. Esto significa que las fintechs son consistentemente más eficientes en implementar toda la tecnología disponible en el mercado, que pues típicamente se implementa a base de la inversión de capital, y lo que están buscando es atender esos segmentos de mercado no atendidos por los bancos, pero pues con una agilidad no vista anteriormente, ¿no? Desde hace mucho tiempo esto ha sido una de las características de las fintechs. Por otro lado, pues es inevitable que las organizaciones de servicios financieros de mayor crecimiento que vemos hoy en día en todo el mundo no sean los bancos, sino las empresas fintech, las empresas de tecnología y las startups de bancos retadores. Así se les llaman y se les denominan aquellos bancos que empiezan a basar sus procesos de negocio completamente en ambientes digitales. Y son estos los que están llegando a ser unos grandes competidores para la industria financiera como la conocemos. Esto es lo que pasa pues, a nivel global a muy grandes rasgos. Sin embargo, pues, esto deriva particularmente en México en que este tipo de entidades deban ser reguladas. Es decir, están haciendo operaciones, actividades que las leyes financieras mexicanas
consideran actividades reservadas, como por ejemplo la captación de dinero, el ahorro, la inversión, la colocación de crédito de ese dinero, la colocación de ese crédito captado en instrumentos de crédito, la operación de productos exóticos como derivados, entre muchos otros. Existe un catálogo bastante amplio de las actividades reservadas. Y como estas fintechs llegaron literalmente para quedarse a hacer este tipo de transacciones, las autoridades financieras mexicanas, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la Conducef, entre otras, han emitido las regulaciones pertinentes para garantizar al público en general que es usuario de estas empresas fintech, cierta certeza jurídica. De tal forma que el 9 de marzo del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que coloquialmente y de forma resumida se les llaman la ley FinTech. El objetivo de esta ley es regular los servicios que prestan estas fintechs. En México, a las fintechs se les conoce como ITFs, Instituciones de Tecnología Financiera. Y la ley pretende regular su organización, la forma en la que operan y funcionan, los servicios financieros que están sujetos a la normatividad, que se conocen como actividades reguladas, para que sean ofrecidos o realizados a través de medios innovadores. El 10 de septiembre del 2018 se emitieron las disposiciones de carácter general aplicables a las ITFs. Estas disposiciones brindan una especificación bastante más detallada de todo lo que deberían cumplir estas ITFs en aras de garantizar la certeza de las operaciones y prevenir determinados problemas que son inherentes al negocio. En octubre de 2018, la Comisión Nacional Bancaria publicó las guías que nos permiten a las empresas fintech solicitar la autorización para organizarse como una ITF, que básicamente se conocen dos tipos: las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico. Adicionalmente existe un tercer modelo que se le llama modelos novedosos, que básicamente son modelos que van a emplear tecnología, plataformas, modelos de negocio que no existen hoy en día y que son sujetos no a autorización sino a registro. Y esto se conoce como el sandbox, la caja de arena, en la que las autoridades permiten a estas empresas ejecutar determinadas actividades reservadas en un mercado muy acotado, tanto en número de clientes como en volumen de dinero, y le permite a las empresas probar su modelo de negocio en un entorno real, pero muy controlado. Así que estas guías lo que brindan al público en general, a los empresarios, a las entidades en general, es orientarlos sobre el proceso que deben seguir para solicitar su autorización. Esta ley contempla en uno de sus artículos transitorios, concretamente la disposición octava, que si ustedes son una fintech que había iniciado operaciones previo a la promulgación de la ley, es decir, previo al 9 de marzo de 2018, están obligados, podrán seguir operando de manera normal, pero están obligados a solicitar su autorización dentro de los siguientes 12 meses, a partir de la publicación de las disposiciones, que fue en septiembre. Esto quiere decir que estas empresas que ya venían operando antes de la promulgación de la ley deben presentar su solicitud a más tardar el 25 de septiembre de 2019. Esa autorización debe presentar ciertos documentos que ahorita lo vamos a ver. Pero antes yo quisiera regresar a una definición de ley. La primera definición de fintech que hicimos fue la de la Asociación de Fintech. Una vez que la industria comienza a ser regulada, existe una aseveración adicional, que son las ITFs, son las instituciones de tecnología financiera, reguladas por la ley FinTech. El modelo novedoso, que es el que,
esta ley regula los tres modelos, a las instituciones de financiamiento colectivo y a las instituciones de fondos de pago electrónico, a los modelos de negocio, que como mencionaba son modelos y empresas que utilizan herramientas o medios tecnológicos con modalidades distintas a las existentes en el mercado al momento en el que se otorga la autorización. Esto es esquemáticamente los tiempos que están considerados, los tiempos relevantes dentro de la ley FinTech. Esto quiere decir que si operaban ya, si ustedes caen en la octava disposición transitoria, tendrían que presentar la solicitud de autorización a más tardar el 25 de septiembre. Por otro lado, dentro de la misma ley se establece que el periodo para otorgar la autorización es equivalente a 180 días, son 6 meses prácticamente. La fecha se cumple el 23 de marzo de 2020. Y en ese momento la comisión tendría la facultad de autorizar o no a la entidad para operar. ¿Qué sucede si ustedes caen en la octava transitoria? Que si no presentan la solicitud de autorización, ahorita lo vamos a ver, deberían literalmente cerrar las puertas y dejar de operar, ya que se estaría operando al margen de la ley. Durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 23 de marzo, el artículo 40 de la ley establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la facultad de revisar la operación de la FinTech en cualquier momento. Lo que busca es verificar el cumplimiento de su operación conforme a la regulación y sus propios manuales. Esto es, para las empresas que caen en la octava, se presume que como llevan ya tiempo operando, toda la información que entregan a la comisión en su solicitud de autorización debe ser apegada a sus procesos operativos actuales. Por otro lado, aquellas empresas FinTech que quisieran de alguna forma solicitar, que no están operando actualmente y que quieren solicitar su autorización con la comisión, lo pueden hacer también en cualquier momento. Ellos no están obligados a un plazo precisamente porque no están operando. Entonces, lo que se espera es que la comisión tenga la posibilidad de revisar esa solicitud de autorización con toda la documentación que se debe anexar, que ahorita vamos a revisar, y otorgar o no la autorización. En ese proceso, la comisión siempre tendrá la posibilidad de solicitar información complementaria para verificar que la ITF cuenta con los mecanismos establecidos en la regulación y que garantizan el servicio de cara al cliente. Hasta aquí, ¿vamos bien? Si me pueden escribir por el chat con un número 5, díganme que estamos bien. ¿Estamos todo ok? Se los voy a agradecer. Bien. Excelente, excelente. Muchas gracias, Miguel. Todo bien, Rogelio. Sí, eso veo, qué bien. De cualquier forma, por favor, los exhorto a que si tienen preguntas, dudas, no soy claro, pregúntenme, levanten la mano y con mucho gusto lo revisamos, ¿no? ¿Qué información se debe presentar en la solicitud de autorización de la comisión? Bueno, pues en realidad esta es una síntesis muy compacta, valga la redundancia, de la información que se debe presentar. Básicamente se agrupa en 4 apartados. La información legal, como los poderes de la entidad, los estatutos sociales, la relación de los socios y administradores de la empresa. Por otro lado, el plan de negocios, en donde se tienen que explicar cuáles son las operaciones que se pretenden realizar, cuáles son los esquemas bajo los cuales la entidad va a generar su ingreso, que generalmente deriva de comisiones, de cargos por servicios que se prestan, y eso tiene que estar expresado en un modelo financiero en el que se demuestra que pues, la entidad es rentable, que tiene viabilidad, que es sustentable en el largo plazo. Es importante también mencionar cuáles son los gastos que existen dentro de la entidad. Son muchos los gastos que puede haber y muy diversos, ¿no? Los que importan son cuáles son los que se hacen precisamente en tecnología,
en los enlaces con los sistemas de pago nacionales y sobre todo aquellos que tienden a proteger la información y las transacciones de los clientes. También nos solicitan describir con muchísimo detalle y suficiencia las características de la infraestructura tecnológica. Esto es muy relevante porque precisamente como la infraestructura tecnológica es lo que soporta la operación de la entidad, tenemos que ser muy claros a la hora de manifestar cómo estamos operando, en dónde están los centros de datos, si utilizamos enlaces o esquemas en la nube, cuáles son los mecanismos de protección de la información que se emplean en la transmisión, en el almacenamiento y en la operación de todas las transacciones de la fintech. Por otro lado, es muy importante, y es algo que está previsto en la ley, garantizar la continuidad de las operaciones. En virtud de que estamos en un negocio que implica la mayoría de las veces pues gestionar el principal activo de las personas, como es el dinero, lo que busca la regulación es garantizar que ese servicio se otorga todo el tiempo. Yo en lo personal pienso que esto es un requisito de ley que para los usuarios de estos sistemas y de estos servicios nos garantiza pues que el dinero digital que traemos en nuestros diferentes dispositivos puede estar disponible para nosotros prácticamente de la misma manera que lo hace hoy el efectivo, el dinero de contado. En general, aunque la política monetaria de la mayoría de los países en desarrollo está buscando sacar el dinero circulante del mercado, una vez que ese tipo de estrategias están ya en marcha, como en países más desarrollados en este tema, como Suecia, como Noruega, en donde ya prácticamente toda la población está bancarizada, todos disponen de medios de almacenamiento, custodia y disposición de su dinero en medios digitales, pues ahora lo que se trata es que eso puede estar disponible para nosotros en el momento en el que lo necesitemos. A nosotros todavía nos falta un camino por andar, pero al final la estrategia está orientada, la estrategia regulatoria de las autoridades está orientada a garantizar esos servicios para los usuarios. Si lo vemos desde la perspectiva de un usuario, pues todos diremos, bueno, eso está muy bien y qué padre. Sin embargo, cuando nosotros somos los que estamos a cargo de la operación de la entidad, a cargo de la infraestructura, a cargo del cumplimiento, a cargo de la gestión y del control de las entidades, el reto es completamente diferente. Porque para nosotros el reto implica desplegar controles, desplegar tecnología, desplegar muchas cosas que no existían antes para garantizar ese servicio. No nos podemos dar el lujo de que nuestro servicio se caiga, que no esté disponible o de que se comprometa la información de nuestros clientes, porque al mismo tiempo esto hace vulnerable al mismo negocio. Si alguien logra perpetrar un ataque, robar dinero digital, que son cosas que realmente están pasando hoy en día. Yo digo en muchos foros que los bancos están bajo fuego, ¿no? La guerra hoy está ocurriendo ahí y ni siquiera vemos al enemigo, ¿no? Entonces, cuando una empresa fintech está buscando un lugar en el mercado, debe estar muy consciente de este tipo de situaciones a las que se va a enfrentar. Por eso, las autoridades son enfáticas y rigurosas en la revisión que hacen a la infraestructura tecnológica. Otro de los puntos que solicitan es un estudio de viabilidad financiera, que es la descripción del modelo financiero, cómo son sus estados financieros proyectados, que es lo que mencionaba hace unos instantes, cómo le demostramos a la autoridad que vamos a estar en el mercado y que llegamos para quedarnos. Pues la única forma es hacer estos ejercicios de modelos financieros para que garanticemos tanto a la autoridad como al público en general que la fintech está aquí y que literalmente llegó para quedarse. Imagínense ustedes que empresas como Amazon, como Apple, como Airbnb, Uber, son empresas que en realidad no nacieron con un objetivo financiero, sin embargo hoy tienen servicios financieros de clase mundial,
de cobertura prácticamente mundial y que esto fue la visión de algunos emprendedores y que hoy en día ya están trabajando en lograr que esa viabilidad financiera ocurra. Hay algunas que todavía no llegan ni siquiera a punto de equilibrio, todavía están presentando números rojos, pero estos son negocios de largo plazo. Entonces, la forma que tenemos para ilustrar a las autoridades que nos van a otorgar la autorización es en estos modelos. También nos solicitan diversos manuales. Aquí estoy citando los más relevantes, que son manuales que hay que desarrollar con bastante detalle. Yo los dividiría como en dos etapas, ¿no? Aquellas fintechs que están en la octava transitoria, es decir, ya operaban, tienen que presentar estos manuales en una versión final, es decir, tal cual están operando hoy en día, que reflejen sus políticas, sus procedimientos, sus controles desplegados y que así están funcionando. Para quienes están solicitando la autorización por primera vez, estos manuales comienzan a desarrollarse prácticamente al mismo tiempo que se desarrolla el negocio, la fintech, el modelo operativo como tal. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros solicitamos la autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para una fintech nueva, lo que ellos dicen es, está muy bien, preséntame tus manuales en un estado, bueno, y todo tu modelo de negocio en un estado en el que si yo te autorizo, tú puedas entrar a operar al día siguiente, en 24 horas. De otra forma, nos pueden revocar la autorización y prohibirnos entrar en operación. Entonces, estos manuales deben estar, digamos, escritos e implementados, ¿no? ¿Cuáles son? Pues también los agrupamos en 4 grandes áreas. Operaciones y tecnología, que básicamente tiene que ver cómo se generan todos los cobros, los gastos de enlace, cómo se gestionan todos los medios electrónicos, cómo se contrataron los servicios con terceros. Por ejemplo, este es un apartado bien importante porque hay muchos que optan por tomar servicios en la nube, pero no siempre están conscientes de cuál es el servicio, los niveles de servicio a los que se están comprometiendo los proveedores. No están conscientes de cómo deben gestionar ellos a los proveedores para que los proveedores les entreguen los niveles de servicio que están esperando en su modelo de negocio. Por otro lado están, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones que generalmente pues, aportan enlaces, etcétera. También ofrecen determinados niveles de servicio. Entonces, la responsabilidad de la fintech es gestionar estos proveedores de una forma efectiva y que esté alineada con el cumplimiento y con la estrategia de la fintech, ¿no? Si vamos a apalancarnos en los esquemas de comisionistas, que son esquemas en los que muchas entidades se apoyan, como por ejemplo las tiendas de conveniencia tipo Oxxo, 7-Eleven, Circle K y todas estas, operan bajo un esquema de comisionista, es decir, ellos tienen la voluntad y la posibilidad de operar por nosotros determinados servicios como depósitos, retiros a cuentas, pago de servicios, etcétera, a cambio de una pequeña comisión. Si también vamos a entrar a operar con este tipo de empresas, nuevamente los contratos y que deben firmar con ellos y los controles que les deben poner en marcha deben estar alineados con la regulación que nos aplica. Tenemos que ser capaces de demostrar también cómo se gestionan las reclamaciones de los clientes. ¿Qué pasa cuando un cliente no está conforme con el servicio, tiene dudas, pasó algo que no estaba considerado en los planes literalmente? ¿Cómo vamos a atenderlo? Al final, la fintech tiene que dar la cara hacia el público y tenemos que explicarle a las autoridades cuál es esa forma, cómo lo vamos a hacer. Tenemos que explicar también cómo vamos a manejar nuestras contingencias operativas. Ojalá los sistemas y la infraestructura nunca fallara, pero la verdad es que eso no existe. Todos los sistemas, toda la infraestructura va a fallar, sí o sí. Solo es cuestión de tiempo. Y pues para nuestra mala suerte casi nunca nos avisan. Entonces, cuando esto falla, desde un servidor, un enlace, una tarjeta, un espacio de almacenamiento, una aplicación, un sitio web, un certificado. Hay tantos componentes que pueden fallar en una solución como esta, que lo que nosotros tenemos que desarrollar es una mecánica para gestionar estas contingencias.
y tenemos que demostrarlo. Tienen que ser mecánicas que no solo están en papel, sino que podamos activar cuando se requieren. Son mecánicas de contingencia que tenemos que entrenar constantemente para estar en forma. A mí, en lo personal, me gusta, voy a poner una analogía, me gusta mucho la Fórmula 1. En competencia, un auto de Fórmula 1 cuando entra a pits a repostar combustible o llantas, pues es una parada que les toma como en promedio 3 segundos. Entonces, para que la escudería y el equipo a cargo de ese cambio pueda lograr hacerlo en 3 segundos, involucra muchas cosas. Tecnología, procesos, controles, práctica, mucho entrenamiento, prácticas hasta el cansancio, para que puedan reaccionar y lograr esos 3 segundos. ¿Por qué son importantes? Pues porque el piloto tiene que regresar a la competencia para lograr puntos o ganar. Ahí cada segundo cuenta. En las empresas fintech es algo similar. Cada minuto de downtime, de no operar, es como si nosotros cerráramos la puerta de nuestro negocio y dejamos de facturar. Entonces, es muy importante poder reaccionar de manera ágil, si no es que instantánea, para que el servicio esté disponible de manera inmediata. Y todo eso lo vamos a documentar en un manual. Nos solicitan pues una descripción de los sistemas, de la infraestructura tecnológica, hacer análisis de impacto al negocio. ¿Qué pasa cuando un riesgo se materializa? ¿Cómo nos impacta nuestro negocio? Tenemos que poder medirlo, porque implementar esos mecanismos de contingencia se vuelve caro. Así que nosotros, a cargo de las decisiones, tenemos que determinar cuáles son nuestros procesos de negocio más importantes y son aquellos a los que les vamos a dedicar el enfoque, el monitoreo, el control y las contingencias en primera instancia, hasta que como empresa fintech maduremos y que nuestros planes de continuidad de negocio sean sumamente efectivos y eficientes. Tenemos que declarar cuáles son nuestros planes de continuidad, cuáles son nuestros planes de recuperación en caso de desastres. Imagínense que nuestro centro de datos se inunda, falla, se cae. Me ha tocado ver en mi vida profesional muchas incidencias de muy diferentes tipos, de muy diferentes índoles, algunas dolosas, otras no, otras por negligencia, otras simplemente no estaban consideradas. Y bueno, nosotros tenemos que garantizar que esto está arriba y funcionando. Tenemos que poder cuantificar estos impactos, ¿no? En la medida de lo posible. Por otro lado, nos están solicitando un manual de seguridad de la información. De ahí tenemos que explicar cuáles son nuestras medidas, políticas, controles de seguridad, tanto de protección de la información como de respaldo y recuperación de la información. Y cuáles son las medidas que utilizamos en los enlaces, que son los medios a través de los cuales toda nuestra operación circula y funciona. Y ocurre gracias a eso en nuestro negocio. Por otro lado, nos solicitan manuales de contabilidad y control interno, porque las fintechs tenemos que cumplir con un catálogo de cuentas, con un registro contable determinado, que es susceptible de revisión por parte de las autoridades. Tenemos que demostrar que tenemos un sistema de control interno que evita de manera efectiva también los conflictos de interés dentro de las operaciones. Tenemos que contar con un área de auditoría interna que sea capaz de verificar de manera permanente y constante las mejoras en todo este sistema de control interno. También tenemos la obligación de generar diversos reportes regulatorios que hay que enviar a la Comisión Nacional Bancaria para estar en cumplimiento. Son diversos reportes que tienen que ver con transacciones, montos, en fin. Es un manual que tenemos que incorporar. Por otro lado, tenemos también un manual de riesgos y cumplimiento que básicamente tenemos que documentar cómo garantizamos el cumplimiento de la regulación aplicable a prevención del lavado de dinero. Cuáles son nuestros procesos operativos, cómo nosotros identificamos a nuestros clientes si tenemos un expediente y conocemos cómo funciona, quién es, de dónde viene el dinero, cuál es su patrón de comportamiento dentro de nuestra infraestructura. Cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a implementar para prevenir fraudes,
así como cuál es la metodología de evaluación de riesgos de prevención del lavado de dinero, de financiamiento del terrorismo, y también dentro de este mismo apartado está la administración de riesgos, ¿no? Cómo nosotros gestionamos los riesgos, concretamente los riesgos operacional, de crédito y cualquier otro tipo de riesgo que nos pudiera aplicar en función del negocio en el que estemos. Hay diversos riesgos como el riesgo operacional que ya había mencionado, el riesgo de crédito, el riesgo de solvencia, de liquidez, en fin, hay una serie de riesgos asociados y lo que nosotros tenemos que plasmar en este manual es precisamente qué medidas y políticas de control de riesgos tenemos, ¿no? Finalmente, solicitan un manual de gobierno y organización. ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo controlamos todas las operaciones para darle certeza al público en general? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cuál es nuestra política de remuneraciones? Aquí este es un aspecto importante y regulado también. Finalmente, llegamos a qué pasa si, estando en la octava transitoria, nosotros no presentamos nuestra solicitud. Pues básicamente lo que tendremos que hacer es detener la operación. Tendríamos que abstenernos de continuar prestando los servicios para la celebración de nuevas operaciones y realizar únicamente aquellos actos que involucren la conclusión o cesión de las operaciones existentes a otras entidades autorizadas y notificar a los clientes esta situación de forma en la que se va a concluir la operación y se darán las operaciones. De otra forma, pues lo que estará ocurriendo es que estamos en una situación ilegal y esto tiene implicaciones pues sí graves, ¿no? Con esto, yo quisiera concluir mi explicación. Me gustaría, por favor, que si a través del chat nos pueden compartir sus preguntas, sus inquietudes, si hay algún punto en el que quisieran ahondar más, es bienvenido, es el momento ahora. Gracias, Rogelio. Además, es importante mencionar a todos nuestros... Pena, por favor. Que con mucho gusto estamos Hagan todas las preguntas. en nuestros correos, que nos hagan todas las preguntas y que les podemos hacer llegar incluso la grabación de esta sesión, por si quieren volver Caray, a... no sé si expliqué súper bien. ¿Me escuchas, Rogelio? Hola, hola. Tenemos una pregunta, Rogelio, de Miguel Luna. Menciona si se mencionó principalmente el enfoque con la CNBV. A ver, Miguel nos hace una pregunta. Se mencionó principalmente el enfoque con la Comisión Nacional Bancaria. Pregunta si para su contraparte, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La respuesta es sí. Tanto la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, han emitido también ya publicaciones y disposiciones para regular dentro de sus ámbitos de responsabilidad a esas industrias. La respuesta es sí. Es una muy buena pregunta, Miguel. Efectivamente nos enfocamos mucho al tema bancario, pero te puedo decir con absoluta certeza que es análogo. Desde luego se regulan pues, las actividades de esas industrias, pero aplica en el mismo sentido. Incluso hay quienes hablan de, por ejemplo, en el tema de seguros, no les llaman fintech, les llaman insurtech, ¿no? Haciendo referencia a las empresas de seguros. Para mí al final es un poco lo mismo, ¿no? Son empresas de tecnología que están enfocadas en un sector de seguros. De hecho, en nuestra experiencia profesional hemos hablado con diferentes empresas del sector asegurador. Insurtech. El término es insure. A ver, te lo voy a poner en el chat. Insurtech. ¿Alguna otra pregunta de alguno de nuestros participantes? ¿Te respondí, Miguel? Excelente. Bueno, pues Rogelio, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No me escucha? Rogelio, ¿me escuchas? No.
¿Alguna otra pregunta con confianza? Vamos a aprovechar este tiempo para Exacto. dialogar. No sé si solamente uno de ustedes me compartió su sector, si me lo pudieran compartir, para tal vez ponerles ahí algún caso. En la industria del retail, pues, ¿qué les digo? Por ejemplo, pues está Amazon y Alibaba. No sé si ustedes están familiarizados con Alibaba, pero pues Alibaba al cierre de 2018 ya tenía una, pues una facturación 3 veces mayor que la de Amazon. Estas empresas pues al final cambiaron el modelo de retail hacia un entorno completamente de e-commerce, ¿no? Y es completamente análogo. Esta revolución tecnológica es pues análoga a la revolución industrial de hace ciento y tantos años. Nada más que estamos viviéndola nosotros, nos tocó verla. En el caso de seguros y fianzas, también hay muchas empresas que ya están desarrollando varios servicios y productos que están incorporando en aplicaciones, en sitios web, incluso están ligando a otros servicios colaterales de otros servicios financieros. Al final, tener la posibilidad de hacer una suscripción de una póliza en línea o de una fianza o de alguna cobertura es completamente análoga a la de disponer dinero, ¿no? Tienen que cumplir con determinados criterios de evaluación de riesgos para poder generar una póliza. ¿Quién más? ¿Quién más? Sí. Aquí hay mucha innovación. La mayoría de las personas que están identificando estas oportunidades de negocio están utilizando los medios tradicionales y se están poniendo en un medio no tradicional o innovador, y es ahí donde hay muchas oportunidades. Lo que es importante es tener la conciencia de la regulación que le aplique a esos negocios para no estar en falta, porque pues eso básicamente lo que haría es inviable nuestro negocio, ¿no? ¿Más preguntas? Hola, hola. Rogelio, ¿me escuchas? No. No sé qué pasó. Pues Ana, Juan Pablo, no sé si ustedes quisieran complementar con algo. A ver, permítanme. Pregunta Miguel Luna, ¿qué tanto va ligado a la Ley Federal de Protección de Datos? Pues mira, la respuesta es que está intrínsecamente ligado. En la regulación de estos tres ámbitos, tanto de bancos y valores, seguros y fianzas y de sistema de ahorro para el retiro, la regulación aplicable, tanto las leyes como las disposiciones, consideran ya la protección de datos personales. Sin embargo, si el modelo de operación que nos ocupa de la fintech, digámoslo así, toca otros sectores que no necesariamente están regulados y que pudiera ser, pues, pudiera ser o no una actividad regulada, lo único cierto es que sí le aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y por lo tanto tendría que proteger los datos de las personas y garantizar un adecuado tratamiento de datos. Es decir, si estás en seguros y fianzas, ya de manera inherente, la ley te pide garantizar la protección de esos datos. Pero si haces una mezcla entre comercio electrónico de algo con seguros, por ejemplo, que estás vendiendo algún producto en línea y le pegas un seguro, pues digamos que la parte del seguro te va a requerir proteger esos datos por la parte de seguros y fianzas, por la parte de e-commerce te lo va a pedir la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Lo cierto es que para no complicar la ecuación y ser muy pragmáticos, lo que buscamos es que en estos mecanismos de seguridad se garantice la protección de principio a fin en las transacciones. Itzel pregunta, perdón, ¿sí te respondí, Miguel?
Excelente. Y ese gobierno pregunta, ¿Fintech es compatible también con las regulaciones del SAT para el timbrado? La respuesta, Itzel, es que no tanto se trata de una compatibilidad, sino de una obligación de la Fintech de emitir CFDIs timbrados. Es decir, si tú vas, por ejemplo, déjenme tocar un caso hipotético, tú vas a emitir una póliza de un auto a través de un mecanismo, una app, por ejemplo, que tú contratas en línea. Cuando tú generas esa póliza, pues esa póliza trae una prima, que es el valor de la póliza, más un impuesto al valor agregado. Para que tú como fintech o como insurtech, en este caso, emitas esa póliza, en paralelo tienes que emitir la factura de esa póliza, es el CFDI. Pero antes de tú entregármelo en mi app, lo que tienes que hacer es voltearte al SAT porque estás obligada a generar CFDIs, enviar el timbrado y a tu cliente que está en el app enviarle ya su CFDI. Entonces, de esta forma, más bien no es que tengan que ser compatibles, sino que las fintechs son obligados por el Código Fiscal de emitir CFDIs timbrados, de acuerdo con las especificaciones que propone el SAT, que establece el SAT. En el caso de los bancos, las comisiones que cobran por transferencias, por disposiciones, esas comisiones también son sujetas del valor agregado y tienen que emitir CFDIs, ¿no? ¿Te respondí, Itzel? Voy a responder una pregunta de Temoc. ¿Qué riesgos principales se corren? ¿Me podrías especificar, Temoc, un poquito más en cuanto a riesgos? ¿Te refieres a las fintechs? ¿Te refieres a algún riesgo en particular? Si gustas, mientras me respondes, te voy platicando un poquito. La verdad es que este es un negocio de riesgos. Es un negocio en el que al momento de exponer nuestro servicio a Internet, pues ya se imaginarán la cantidad de gente que potencialmente puede ver nuestro negocio. Hay gente que, pues muchos por el gusto, muchos por demostrar y muchos por lucrar, van a buscar hacer algo con nuestro negocio. Hay gente que está dedicada a esto tiempo completo, porque al final, pues es un negocio rentable el robar, ¿no? Por decirlo muy simplistamente. Entonces, sí, la realidad es que sí hay muchos riesgos. Ese es uno. Otro es, pues no tener en tu implementación de fintech, digamos, controles adecuados que sean eventualmente potenciales vulnerabilidades para, ya sea para atacantes externos o atacantes internos, porque también ocurre. Estadísticamente, el 80% de los ataques se perpetran desde dentro de las organizaciones. Por eso es muy importante en los manuales y en la organización que establezcamos en nuestras empresas tecnológicas, en nuestras ITFs, busquemos que tenemos un control efectivo para que no ocurran estas cosas. Y aquí, también como mencionaba, ok, te refieres a las fintechs, muy bien. Aquí lo que buscamos es también que la gente bueno, estas cosas pueden ocurrir básicamente o por dolo o por negligencia, ¿no? O a veces es casualidad, pero las cosas fallan. Y entonces cuando esas cosas fallan y nos estamos dando cuenta de que hay ciertos riesgos que se están materializando, nuevamente tenemos que tener una metodología para poder hacer frente a estos negocios. Concretamente, es el tratamiento de riesgos. Con los riesgos podemos hacer solo 4 cosas. O lo mitigo, o lo evito, o lo transfiero, o lo acepto. Cualquiera de esas cosas. Entonces, la respuesta es que sí hay muchos riesgos. Pregunta Temo con las fintechs, y es cuestión tecnológica, es vulnerable. Sí, claro.
Es vulnerable, pero como todas las cosas, ¿no? Si está bien configurada, si está bien gestionada, bien monitoreada, en fin, disminuimos la probabilidad, ¿no? No quiere decir que estemos a prueba de balas, pero es como cualquier negocio, como abrir una tienda, una miscelánea, una tienda de ropas, una gasolinería. Oye, pues todos estos tienen riesgos, sin duda, ¿no? El tema es que los llevemos, que todos los mecanismos de seguridad que empleemos para gestionar estos riesgos, lleven esos riesgos a un nivel tolerable. Es decir, que si se materializa, no comprometa el negocio. Que si se materializa, el negocio pueda responder de forma efectiva y siga operando. Esa es la razón fundamental de la gestión de riesgos. Por eso nos piden manuales de gestión de riesgos. Te contesté, Temoc. Rubén Garduño pregunta, ¿quiénes nos dan esa normatividad para saber qué controles... a ver, permítame, antes de contestarte, Rubén, una pregunta adicional de Temo. No es recomendable hasta saber las reglas de operación. Bueno, sí, ya te contesté, ¿verdad, Temo? Sí, las reglas de operación tienen que estar muy claras, pero muchas cosas no están en la ley. Muchas cosas sobre protección de datos, de información, de infraestructuras, están más bien en estándares, en tecnologías y en servicios profesionales, en consultores, como lo que hacemos nosotros. Permítanme el comercial. Estamos para desarrollar este tipo de servicios, ¿no? Efectivamente hay que entender cuál es la naturaleza de nuestro negocio para alinear cualquier mecanismo de protección y de control a ese entorno específico. No está regulado, entonces, sí está regulada la gestión de riesgos. Lo que no te dicen es cómo. Entonces, ahí podemos apegarnos a determinados estándares como ISO 31000. En gestiones de riesgos está la serie ISO 27000, que son determinados controles específicos para seguridad de la información. Pero lo que sí nos dicen, la ley, por ejemplo, nos dice, deberán garantizar la continuidad de las operaciones. La ley solo dice eso. Pero nosotros dentro de la fintech lo que tenemos que echar a andar es un análisis de impacto, un plan de contingencias, un plan de recuperación en casos de desastres, que son los manuales que nos están pidiendo. ¿Cómo los desarrollamos? Pues alineados a nuestro proyecto. Y eso implica análisis, desarrollo de procedimientos, políticas internos para garantizar el cumplimiento. Así, yo diría que no están especificados más bien. Sí están regulados, pero no están especificados. El atenderlos por parte de la fintech implica que implementemos buenas prácticas, mejores prácticas o basados en prácticas de referencia de clase mundial o generalmente aceptadas, ¿no? Rubén Garduño dice, ¿quién nos da esa normatividad para saber qué controles mitiguen los riesgos que se puedan implementar? La CNB no. No nos dice específicamente los controles, pero como mencionaba hace un ratito, hay marcos de referencia de tecnología, por ejemplo, COVID, los ISOs, hay series específicas de continuidad, hay series específicas de gestión de riesgos, hay series específicas de seguridad de la información que podemos utilizar para implementar esos mecanismos. Ellos sugieren determinados controles que nosotros tenemos que llevar a la infraestructura, a la gestión, a nuestros manuales y ponerlos en marcha, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria nunca nos va a decir cuáles, porque pues podría generar un conflicto, ¿no? Es decir, ha pasado. Yo trabajé 9 años en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y sucede que la gente en una mala interpretación de la ley puede decir, oye, pues es que tú me dijiste que hiciera esto y eso hice y eso falló. Entonces, la regulación por eso se establece en un alto nivel. Es prerrogativa de cada fintech qué marco de referencia va a utilizar y, sobre todo, qué tan efectivo es el despliegue de esos controles. Insisto, hay muchos marcos de referencia como NIST, como ISO, que ya proponen muchos controles de seguridad, muchos controles preventivos, no reactivos. Hay que considerar también qué tipo de controles estamos implementando. Muchos de estos controles ya en marcha, pues son precisamente tendientes a dar cumplimiento con la regulación, ¿no? Temoc, hace otra, perdón, ¿te respondí, Rubén? Excelente.
Temo pregunta, ¿no está regulada entonces? ¿Podemos saber casos de éxito y su seguimiento? Como decía, sobre la regulación está en alto nivel y sí ahí hay que hacer un esfuerzo importante por ver cómo vamos a darle cumplimiento. Por otro lado, casos de éxito, pues sí, hay muchos casos de éxito de fintechs en el país. Actualmente se tienen registradas más de 200, digamos que ya están en un punto operativo. Algunas otras están solicitando ya en estos precisos instantes su autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay muchos casos de éxito que, si me permiten, hay un chart muy interesante de Finovista que establece cuáles son las fintechs como más relevantes. Déjenme ver si lo puedo conseguir ahorita. Pero son casos que ya están funcionando, que ya son rentables, que están operando. Digo, ¿qué les cuento de los grandes unicornios? Yo decía, por ejemplo, Alibaba. De Alibaba ocurrió una escisión de una empresa que hoy se llama Ant Financial, que es como la financiera de Alibaba. Y esta financiera ya opera en China y el monto el banco más grande del mundo es Goldman Sachs. Esta financiera, Ant Financials, es 3 veces más grande que Goldman Sachs. Entonces, imagínense la escalación que puede haber en modelos de fintechs en estos mercados no atendidos. En México, a mí me ha tocado ver empresas escandinavas, de Estonia, de Finlandia, que son países altamente bancarizados, tecnificados, sofisticados, pero el mercado ya se les acabó. Entonces voltean a ver a México que dicen, tenemos casi 130 millones de habitantes, con un potencial de bancarización o de otorgar servicios enorme. Entonces se voltearon para acá, han establecido operaciones y están en estos mismos procesos, ¿no? No sé si pudiéramos después, voy a conseguir ese chart de Finovista en el que se hace una identificación y selección de las fintechs más relevantes dentro de México y se los comparto porque está muy padre, está muy bien ilustrado y yo creo que les puede ayudar para ejemplificar esto. Amigos, pues yo puedo hablar de estas semanas, la verdad es que me encanta, es un tema que me apasiona, pero pues hemos agotado todo el tiempo y en aras de respetar su tiempo y dedicarnos este espacio, tendríamos que concluir. Vamos a conseguir la lista de estas fintechs para podérselas hacer llegar. Juan Pablo, no sé si pudiéramos de alguna forma compartirlo con los espectadores que estuvieron hoy con nosotros. Por supuesto, Roger. Agradecerles mucho la atención a todos. ¿En qué grado puede llegar como fraude o lavado de dinero? Bueno, transacciones a las fintechs pueden llegar en un muy alto grado. Por eso es importante que los mecanismos de prevención del lavado de dinero funcionen muy bien, así como el monitoreo del fraude. Ustedes tienen que conocer perfecto su negocio y entender por dónde puede haber brechas en los controles que pudieran generar fraudes. Digo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si la misma persona es la que administra la chequera, la contabilidad y los tokens del banco, pues es altamente probable, por confiable que es esa persona, que eventualmente, sobre todo creciendo, se generen fraudes o desviaciones. En el caso del lavado de... Bueno, ya por el tiempo tenemos que cerrar esta sesión. Por favor, cualquier duda o comentario. En el caso de los... Estamos a sus órdenes, se los haremos llegar. Podremos responderles sus preguntas y hacerles llegar también el video de esta sesión. Les agradecemos a todos su participación y los esperamos a nuestro próximo webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego.